este también. Listo. Entonces, nos convoca para esta segunda parte, Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4, ahí están entrando también, listo. Nelson y la hermana Uva, listo. Hebreos, vamos, no me van a dejar, listo, sigamos. Listo, vamos entrando, listo. En la medida que vamos avanzando, vamos dejando entrar a los que van entrando. Entonces, Hebreos 1 del 1 al 4 es el área estratégica de la carta. El área estratégica quiere decir que esa carta toda apunta hacia allá. Todo lo que se diga apunta hacia allá. Es una ley general de particularización donde la declaración general está en estos versículos y los particulares son esos tres bloques grandes, todos apuntan hacia acá. Entonces vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 4 y vamos a ir haciendo preguntas para que vamos desenredando todo ese asunto. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto tiene más excelente nombre que ellos. Esa porción, en el primer versículo, yo voy a hacer unas preguntitas a ver cuál es nuestra observación, porque una de las cosas muy importantes para la interpretación de un texto, lo primero es la observación. Entonces dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ese primer versículo. ¿Quiénes son los padres? En Hebreos, según lo que dice ese versículo. A ver. Los padres por los profetas. Los padres son los Abraham, Isaac, Eso. los reyes, y todo el tiempo hasta los reyes, que él habló hasta los reyes. Hasta que hubo reyes, hubo profetas. eso hasta eso, a aquellos que les Hasta la hablaba deportación, de una hasta manera la distinta. deportación. Hasta la De deportación Israel y hubo de Judá. profetas. Y después Antes de la deportación. y después de la deportación no hubo profetas. Ah, sí, hubo uno. Sí, hubo varios Claro. profetas, varios. Pero, a ver, Esdras, Nehemías. es que nosotros, si hablamos de que los padres son los patriarcas, en Juan 7:22, Jesús dijo que la circuncisión no era de Moisés, sino de los padres. Y la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Entonces, en ese contexto que Jesús habló en Juan 7:22, serían Abraham, Isaac y Jacob. El asunto es que no pueden ser ellos porque por Adán no habían profetas.
El primer profeta que aparece en la escritura es el mismo Abraham en Génesis 27, Ujú. y Dios lo llama profeta, aunque Abraham nunca se ve dando mensajes a la gente, hablando de parte de Dios. Pero Abraham tenía una característica y era que él recibía revelación directa de Dios. Al menos de Sí. 3 maneras diferentes se puede ver en el Génesis que él recibía revelación manera de Dios, ¿cierto? Revelación directa de Dios. Por ejemplo, la voz audible en Génesis 12 del 1 al 3 y en 22 del 1 al 2, Abraham oye la voz de Dios. En sueños, Génesis 15 del 12 al 21, y por medio de los ángeles cuando van a destruir Sodoma y Gomorra, Génesis 18 del 1 al 3. O sea, pero Abraham tiene una característica que tenían los profetas y era que recibían revelación directa de Dios y ellos comunicaban esa relación al pueblo. Sin embargo, a Abraham le falta esa segunda parte. Y se empieza a hablar de profetas como el primer profeta realmente de Moisés. Moisés, que dice Génesis, Éxodo, Deuteronomio 18, del 15 al 18, Moisés dice que el Señor le levantará un profeta como él, hablando de Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a decir que los padres son los patriarcas, tenemos un problema porque los patriarcas no oyeron la voz de los profetas. Entonces, tendríamos que hablar de otros que la escritura también llama vuestros padres y que oyeron la voz de los profetas que empezaron a hablar de la gracia, que son los profetas que empiezan a hablar antes del exilio y los posexílicos. Entonces, tenemos que ir teniendo cuidado con eso. Nosotros, si vamos a decir Juan 7:22 y Hechos 3:13, diríamos que son los patriarcas. Pero tendríamos el problema de que por allá no habían profetas. Entonces, hay unos al que el Señor llamó vuestros padres y quienes resistieron a los profetas y que apoyaron los ministerios de los falsos profetas, que están en Mateo 23 del 29 al 36, en Lucas 'Espérate un momentico acá. Ya voy. Están en Lucas también 11 del 47 al 51. También ya habló de ellos Esteban en Hechos 7:52. Y son esos profetas que profetizaron de la gracia, pero no entendieron lo que profetizaban. Hay un pasaje paralelo que mienta a los ángeles, a Jesucristo y a los profetas. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? En otra carta general, porque Hebreos hace parte de las epístolas generales. Hay otra epístola general que habla de esos mismas, de esas 3 personas, de los profetas, de los ángeles y de Jesucristo. Y es la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12, ¿cierto? Allí dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, yo considero que son esos profetas como Jeremías,
que habló de la gracia, como Ezequiel, que habló de la gracia, como Isaías, que habló de la gracia. Aún la gracia está desde antes, incluso en la conquista de Canaán y antes, Moisés, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente porque como estuve con Moisés, yo estaré contigo. O sea, ahí hay una gracia, incluso si uno va hasta Génesis 6:8, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero estamos hablando de los que anunciaron un nuevo pacto. Dios les habló a esos padres por medio de esos profetas mucho tiempo. Habiendo hablado, esa expresión, habiendo hablado, eso es un tema, un tiempo singular, es tercera persona del singular y es una aoristo primero del indicativo de la forma activa. O sea, significa que se hizo de esa manera, pero ya no sigue hablando por medio de los profetas. Aunque está escrito, los profetas están escritos, Dios ya dejó eso escrito, pero ese mensaje ya que Dios está hablando hoy, él no es por medio de profetas, sino por medio de Jesucristo. De hecho, el mensaje mismo es Jesucristo, el mensaje siempre ha sido Jesucristo, siempre ha sido el mensaje de Dios. Entonces, tenemos que entender que Él es el mensaje. Y podemos decir, Jesucristo siempre ha sido el mensaje de Dios. Tranquilamente. Mensaje que fue dado por Dios a los padres, por medio de los profetas. Los padres no hicieron caso al mensaje de la gracia. Fueron los que atacaron a esos profetas, los mataron, lo que está por allá en Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que a ti te son enviados. Esos profetas profetizaron la gracia, pero ellos no entendieron el mensaje que anunciaron. Dios habló muchas veces. Si usted mira la parábola que el Señor mismo contó en Mateo 21 del 33 al 39, la parábola de los labradores malvados, ahí el Señor dice que les envió siervos y después les envió al hijo y mataron al hijo también. Entonces, Dios siempre ha dado un mensaje que apunta a Jesucristo. Por eso el texto en Hebreos exalta a Cristo. De entrada está hablando, el mensaje es Jesucristo. El mensaje que dieron los profetas, estos que hay aquí que hablaron a los padres, es Jesucristo. Y ahora, el mensaje dado por Dios hoy a nosotros sigue siendo Jesucristo, pero con la garantía de que ya no fue dado por los profetas, sino que lo trajo el mismo Dios, hecho hombre. Y es lo que figura en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? O sea, el mismo vino, el mensaje vino, se hizo carne y dio el mensaje. Por eso, Él es el que tiene esa supremacía sobre la ley, sobre los profetas, sobre los sacerdotes levíticos, porque Él mismo es el mensaje hecho carne. En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? ¿Cuáles son los postreros días? Todos los días después de Cristo. Después de que murió Cristo hasta ahora. Exacto, el apóstol Pedro dice que cuando se derramó el Espíritu Santo,
cuando dijeron estos están borrachos, están llenos de mosto, él dijo, no, es que este es el mensaje dado por el profeta Joel, que en los postreros días. Entonces, desde ahí, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta ahora, son los postreros días. Nos ha hablado por Jesucristo. Los apóstoles hablaron la gracia. Todas estas personas que evangelizaron, los colportores, todos los que llegaron acá trajeron el evangelio. Jesucristo es el mensaje y Jesucristo es el que trae la gracia. Entonces, nosotros tendríamos que decir que en estos postreros días, hoy en día, Dios nos está hablando es por Jesucristo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque por ahí todavía hay personas que creen que hay profetas, ¿cierto? Del tipo de profetas del Antiguo Testamento, del tipo de profetas que recibían revelación directa de Dios y la enviaban al pueblo y le hablaban al pueblo como mediadores entre Dios y el pueblo. En estos días hubo una predicación y se habló de los predicadores itinerantes, ¿cierto? Esos eran también llamados profetas. ¿Por qué? Porque el predicador va delante de Dios, recibe un mensaje, pero que ya está dado, y lo da al pueblo. Entonces tiene una función profética, pero no es un profeta en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento. Nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué significa que sea heredero de todo? ¿Qué significa que el Hijo sea heredero de todo? Es el rey del universo, es el monarca, el todopoderoso. O sea, cuando hablamos de heredero de todo, Él tiene el control de todo. tiene el Se le control, el Es el control. dueño. listo, es el dueño, listo, Claro. listo. La palabra heredero es una palabra compuesta que Here- tiene que ver con repartir un patrimonio, una regulación. La palabra es cleronomos en el griego y es cleros, adquisición, patrimonio, y nomos, repartir, prescripción, regulación, ley. Entonces, es como por ley dar una parte de la herencia. El asunto es que Jesucristo no recibió una parte, recibió todo. Todo. Recibió todo, no una parte, recibió todo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo, es porque Es, nosotros tenemos parte en la herencia, pero toda la herencia es de Él. ajá. Él recibió todo. Entonces, Él es el dueño, quien por determinación del Padre recibió el todo. Y esto tiene que ver con la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Porque el Padre es trascendente, está separado totalmente de nosotros, pero el Hijo es inmanente. Él como heredero de todo es el que se manifiesta a la iglesia, es el que se da a conocer, es el que trae el conocimiento del Padre. Entonces, eso es importantísimo, que Él es el que por derecho propio recibe todo, heredero de todo, constituyó, ¿cierto? La palabra constituir es una palabra que en Mateo 27:60, Lucas 6:48, 23:53, Juan 19:19, Hechos 4:37, 5:2, Primera de Juan 3:16, Apocalipsis 10:2, esa palabra traduce puso, a quien el Padre puso, Constituyó. sí, puso.
lo puso. Lo puso como heredero de todo, o sea, dueño de todo. Él tiene todo. Él es, todo es de él. Por eso hay un texto que dice que todo es por él y para él y en él. Todo. Juan. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Entonces, él es el todo. Ya el autor de Hebreos está planteando a sus lectores o a los oidores de esa carta, que es como un sermón, que si ellos reniegan, como algunos lo están haciendo por la presión, están abandonando al que es el dueño de todo. De una vez, está planteando eso. De una vez a nosotros también nos cuestiona si nosotros en algún momento pensamos que no vale la pena seguir el camino de Cristo, nos está diciendo, mire, están abandonando el dueño de todo. Están abandonando al Señor del universo. ¿Listo? Quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese por es por medio de. Cristo es el medio de la creación, el medio por el cual la creación se fue hecha. Y esa palabra que está ahí, es el verbo es poieo, pero es una forma de un indicativo activo del aoristo primero que es poiesin, que eso significa hacer en un solo acto. Hacer en un solo acto. O sea, en un solo acto en Cristo hizo todo, de una sola vez hizo todo, por medio de Cristo. Y eso está en Colosenses 1:16, Juan 1:3. Y además de haber hecho todo por medio de Cristo, ya el autor, después de decirnos, miren por quién nos está hablando ahora, mire quién es el que nos está hablando ahora, que es mucho mayor que sus profetas que les hablaron a los padres. Si los padres los desecharon a ellos, porque es que en Hebreos 10, por ejemplo, porque esto tiene relación todo, porque lo digo, eso es la ley general, es la declaración general. Dice en Hebreos 10:28, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahí hay una referencia a los profetas porque los profetas hablaban con base en la ley de Moisés. Ese mensaje de la ley de Moisés transmitido por los profetas, el que lo viole muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ya está comparando la supremacía de Cristo aquí, en este pasaje en Hebreos 1:2, la va a desarrollar durante el sermón y ya está diciendo, desde el capítulo 2, versículo 3 ya está diciendo, del versículo 2 al 3 ya está diciendo, capítulo 2, 2 y 3, y allá en Hebreos 10:28 en adelante, que desechar a Cristo es realmente mucho más grave que lo que hicieron los padres que desecharon a los profetas. El asunto es ese. El asunto es ese. Vamos a tratar de hacer esto de otra manera más participativa y para que para que cojamos cosas que de pronto no sabemos y se nos confunde. Estamos ahí en el segundo aspecto. Después el tercer aspecto de esa parte son los versículos 3 y 4,
que ya es la identidad de Cristo. O sea, ¿quién es el que habla ya? No ya lo que él hizo, sino realmente quién es el que habla. Porque el versículo 2 termina diciendo, por él así mismo hizo el universo. Ya con eso el autor diría, listo, ya estamos listos. Ya está demostrado que él es Dios, pero sigue hablando. Y sigue hablando porque quiere que ellos realmente se enfoquen en lo que van a dejar si siguen pensando en apostatar, si siguen pensando en que la persecución es mejor, entonces decir que no a Cristo y volver al judaísmo, ¿a quién es el que van a abandonar? Y ya les va a afianzar eso. Pero en el capítulo 2 dice, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. O sea, ¿por qué dice el autor que la palabra dicha por medio de ángeles? ¿Por qué dice que la ley fue dicha por medio de ángeles? Él tiene que tener una referencia en el Antiguo Testamento para decir eso. Será porque en la palabra en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, cuando se presentaba a los profetas y a Moisés. A Moisés le habló el ángel de Jehová. No, Pero, a ver, él está hablando de ángeles, no del ángel de Jehová, que es una teofanía, que es una representación de Dios o de Cristo, que se comunicaba con los hombres de esa manera cuando quería dar un mensaje especial. Una teofanía, eso es el ángel de Jehová. Pero hay un texto en Deuteronomio 33, 1 y 2, que es muy específico allí, y lo quiero leer, porque en el Nuevo Testamento hay varias citas. Está en Hechos 7:38, 7:53, en el mismo libro de Gálatas 3:19, creo que es. Allá se habla de que la ley fue dada por medio de ángeles. Pero en Deuteronomio 33 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre millares, de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Por eso está diciendo que fue dada por medio de ángeles, por ese asunto, porque Deuteronomio 33, 1 y 2 nos habla de eso. Ahora, cuando estamos aquí, en la tercera parte, que es la identidad de Cristo, que son los versículos 3 y 4, lo que el autor está diciendo, mire, Él es Dios porque Él es y sigue siendo, es y sigue siendo, es un presente, es un presente, es un participio presente, o sea, es como cuando uno dice caminando, siendo, sigo viniendo, participio presente, es y sigue siendo el resplandor de su gloria. Y esa palabrita resplandor de su gloria es interesante porque sigue siendo aquel por medio de quien la gloria de Dios resplandece o brilla. Sigue siendo quien hace resplandecer la gloria de Dios, la cual posee, porque ahí la palabra gloria es un genitivo y un genitivo es un complemento nominal y es un posesivo, o sea que él posee esa gloria por derecho propio, sigue siendo el que hace resplandecer esa gloria de Dios que él posee. Y además dice, y es la misma imagen o la imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra imagen es la palabra carácter, que es un grabado, es una figura estampada, grabada. También traduce representación exacta.
diferente a la palabra eikon, que está en Romanos 8:29 y en Colosenses 1:15, que es el equivalente al término hebreo selem, del cual aparece en Génesis 1:26 y 27 cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Aquí la cosa es que es una imagen representación exacta. O sea, es el mismo Dios que vino y caminó sobre la tierra y dio un mensaje que es el mismo. Entonces, el autor está diciendo, mire, ustedes van a desechar a Dios mismo si siguen así. Mucho cuidado. La imagen misma de su sustancia, de su naturaleza, la representación exacta de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, quien está cargando o llevando todas las cosas con su palabra pronunciada con poder. Él sigue cargando todo, porque su palabra fue pronunciada con poder. Y aquí estamos hablando, la palabra que aquí figura por palabra es la palabra grema, no la palabra logos. Y esa palabra es que fue dada una vez. Cuando dijo Dios, hágase la luz, dijo Dios, hágase esto. Esa palabra que creó todo, el que la sustenta y la sigue cargando es el Señor Jesucristo, con su poder. Y después viene lo que da el origen a que esto tenga que ver con el sumo sacerdocio también. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él como sumo sacerdote no presentó ninguna ofrenda, sino que se presentó él mismo como el sacrificio perfecto. Eso hace referencia al sumo sacerdocio de Cristo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. O sea, por medio de sí mismo, Jesucristo como sumo sacerdote presentó su propia vida para purificarnos de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra sentarse, ekatsisen, es una palabra que significa se asentó inamovible y firme. Y la palabra diestra es en la misma presencia de la majestad, y la palabra majestad es una palabra que es un superlativo de megaloi, que es grandísimo. Esa majestad inmensa, inamovible y firme en las alturas, allí está sentado. Y el autor de Hebreos dice por allá en Hebreos 7:25 que él vive siempre para interceder por nosotros delante de Dios. Allí está sentado inamovible, intercediendo por los que han de ser salvos, por la iglesia. Entonces, todo eso, más lo que dice de los ángeles, que hecho tanto superior a los ángeles, o sea, él es mayor, superior a los ángeles, indica que él heredó, él se le asignó un carácter o un renombre más excelente que a los ángeles. ¿Con quién lo iba a comparar? ¿Con quién lo iba a comparar el autor? Para que ellos entendieran, con los ángeles. ¿Quién es más excelente que los ángeles? Dios. Entonces la identidad de Cristo, versículos 3 y 4, es, Él es Dios, pues posee la gloria de Dios, la cual sigue haciendo brillar en todo su esplendor. Él es Dios, pues es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Él es Dios, quien está activamente sustentando todas las cosas con su palabra pronunciada con poder. Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de presentar su propia vida sin pecado, Hebreos 4:15, como el sacrificio perfecto, Hebreos 7:27, 9:23 al 28, 10 del 5 al 18. Él es Dios, pues se sentó inamovible y firme en la majestad y exaltación de Dios. Y Él es Dios, pues por decreto obtuvo un nombre más valioso que el de los ángeles. Toda esa primera parte, lo que está diciendo, mire, si ustedes están pensando en volver atrás, miren a quien están desechando. Miren quién es al que quieren desechar. Eso es lo que está el autor de Hebreo planteándole a una congregación, a una comunidad que está viviendo un tiempo de persecución y al mismo tiempo de presión por parte de sus congéneres, coterráneos, familiares, amigos, para que dejen de seguir al Señor. Y él empieza por mostrarles, miren quién es el que ustedes están pensando en dejar. Y a nosotros nos tiene que cuestionar. Nosotros no estamos siguiendo a alguien que no tiene poder, estamos siguiendo al Dios Todopoderoso que sustenta todas las cosas, que es inamovible en su trono, que además es el sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros y nosotros podemos tener certeza de eso y podemos guiar nuestra oración de acuerdo a la oración en Juan 17:17. Allá en Juan 17:17 él dice, o en Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo creo que él está intercediendo igualmente por nosotros